Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible. En Buenos Aires, Argentina, UADE. Una universidad con pasión por enseñar. UADE, una gran universidad. Arcos Dorados. Ingresa en lacaja.com.ar, asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple. Gingroup, líderes en administración integral de capital humano. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos nuevamente a mi casa. Ya llevamos 4 semanas de encerrona haciendo el programa desde mi casa. Muchos de nosotros tratamos de mantenernos más o menos en forma físicamente durante esta encerrona, haciendo ejercicios físicos, caminando lo que podamos o haciendo clases de fitness del televisor. Yo traté de hacer una de estas clases de fitness, me puse atrás de mi mujer mientras la estaba haciendo ella, pero bueno, cuando llegó el momento de hacer estocadas, de dar esos saltitos con las piernas abiertas y tocar el piso con una mano, me quedé tieso de un muslo, fue un desastre. Pero el tema es que de alguna u otra manera todos estamos tratando de mantener el cuerpo más o menos activo, pero la gran pregunta es cómo mantener la salud mental. ¿Qué ejercicios hacer con la mente para que no nos gane la ansiedad y la depresión? Hoy vamos a tener con nosotros al neurocientífico más conocido de Argentina, el doctor Facundo Manes. El doctor Manes es autor del libro El cerebro del futuro y varios otros bestsellers y tiene media docena de consejos muy prácticos, muy concretos para evitar que se nos venga abajo el cerebro, el coco, como dicen en Argentina. Vamos a ver un pequeño adelanto de lo que nos va a decir más tarde en el programa. Lo primero que tenemos que hacer en esta cuarentena, con el objetivo de lograr el mejor bienestar mental posible en este tiempo excepcional, lo primero que yo recomiendo es rutinas. El día tiene que tener rutinas. La rutina nos ayuda mucho porque esta es una maratón y tenemos que establecer rutinas en nuestro día. Levantarnos, si es posible, a la misma hora, ir a dormir a la misma hora, establecer rutinas. Más adelante en el programa vamos a hablar de las otras recomendaciones del Dr. Manes. Pero antes vamos a tocar el tema del que todos estamos pensando todo el tiempo en estos días. ¿Cuándo se van a empezar a recuperar nuestras economías? Estamos hablando de 2 meses, 3 meses, 6 meses o más. Se lo vamos a preguntar a una figura clave, al doctor Martín Rama, el economista jefe para América Latina del Banco Mundial. El Banco Mundial, como ustedes saben, es una de las principales instituciones financieras internacionales. Y también vamos a tener con nosotros a Ariane Ortiz Bolin, la subgerente de riesgo soberano para América Latina de Moody's, una de las principales agencias calificadoras de riesgo de Wall Street. Y más tarde vamos a analizar una teoría interesante. Una teoría según la cual esta crisis del coronavirus podría beneficiar a América Latina. ¿Escucharon bien? Podría ser para bien para las economías de América Latina. Según esta teoría, Estados Unidos va a reducir su dependencia de importaciones de China y va a tratar de diversificar sus cadenas de valor para que no le pase lo que le pasó hace unas semanas, que se paralizó China y las fábricas de Estados Unidos se quedaron sin suministros. Y entonces, Estados Unidos, las empresas, las fábricas de Estados Unidos podrían empezar a comprar más suministros de América Latina. Una de las personas que sostiene esta teoría, que podría darse, es
el exfuncionario de la Casa Blanca y exfuncionario del Departamento de Estado, Eric Farnsworth, actual vicepresidente del Council of the Americas, un centro de análisis de políticas públicas con base en Nueva York. Vamos a hablar con él más tarde. Ahora, empecemos con el doctor Rama, el economista jefe para América Latina del Banco Mundial. Doctor Rama, gracias por estar con nosotros. Doctor Rama, antes que nada, la pregunta del momento. ¿Cuándo se van a empezar a recuperar nuestras economías? Estamos hablando de 2 meses, 3 meses, 6 meses. Empecemos con Estados Unidos y sigamos con América Latina. Todavía estamos en una fase temprana como para saber cómo se va a salir. En nuestras proyecciones, que son para América Latina, en el caso de nuestro informe, América Latina y el Caribe, somos optimistas sobre el año que viene, porque para entonces va a haber una mejor comprensión de cómo manejar la epidemia y porque las economías industriales y China tienen las formas de rebotar económicamente. Donde vemos la incertidumbre en los meses que vienen y donde vemos la mayor incertidumbre no es solo en la parte del confinamiento y cómo salir del confinamiento, es en las consecuencias económicas que eso va a tener sobre la solvencia de empresas, su posible impacto en el sector financiero. Ese segundo round es lo que nos genera también mucha incertidumbre. Bueno, pero volviendo a mi pregunta anterior, ¿cuándo va a empezar el rebote? ¿Estamos hablando de 1 mes, de 2 meses, de 6 meses, del año que viene? ¿Cuándo? Si no hay segunda ola, si no enfrentamos temas de quiebras importantes, si no enfrentamos riesgos en el sector financiero, probablemente estemos hablando de unos pocos meses. Pero puede ser más serio. Me llamó la atención que ustedes pronostican un crecimiento bastante bueno, bastante rápido el año que viene, sobre todo en los países andinos. ¿Qué países se van a recuperar más rápido y cuáles menos rápido? Es una pregunta donde la heterogeneidad de América Latina lo creo es muy importante, ¿verdad? Tenemos una serie de canales a través de los cuales nos está llegando el impacto y esos canales afectan de manera muy diferente a distintos países de la región. Tenemos países donde el impacto, piensen por ejemplo en los países del Caribe y el turismo, donde el impacto va a ser fenomenal. Tenemos países como en América del Sur que exportan commodities y para los cuales si China se recupera, puede haber espacio. En general somos optimistas porque pensamos que las economías Estados Unidos, Europa, China tienen los medios de recuperar y han puesto en su lugar políticas muy comprensivas de apoyo. Dada la importancia que tienen para nuestra demanda externa, eso va a ser muy importante. Pero si miramos dentro de América Latina, hay mucha heterogeneidad. Por ejemplo, hay países para los cuales en el Atlántico lo que ocurra en China va a ser más importante, en Centroamérica y el Caribe lo que ocurra en Estados Unidos va a ser más importante. ¿Cuánto pronostican ustedes que van a caer las economías de México, Argentina, Colombia, Perú, Chile este año? Siempre con la salvedad de que el margen de error, especialmente dadas las características de esta crisis, puede ser muy grande. Pero nuestra previsión para este año para Argentina es una caída del 5,2%, para Brasil del 5%, para Chile del 3%, para Colombia del 2% y para México del 6%. ¡Wow! Esos son porcentajes de contracción económica. ¿Y para el año que viene, qué están pronosticando? El año que viene vemos un efecto de rebote bastante generalizado. Argentina lo tenemos a 2,2%. De crecimiento. Crecimiento del producto del año 2021. 2,2% para Argentina, 1,5% para Brasil, 4,8% para Chile y 3,4% para Colombia, que en general son siempre de los países que tienen el desempeño más sólido en la región, y en el caso de México rebotando a 2,5%. O sea, va a ser un rebote relativamente saludable, ¿o cómo lo definiría? Sí, queremos ser optimistas para el año que viene y de nuevo eso depende mucho de lo que ocurra en nuestras economías, dependen muy fuertemente de lo que ocurre en los países del G7 y lo que ocurre en China, ¿verdad? De distinta manera, para México lo que ocurre en Estados Unidos es fundamental, para Brasil lo que ocurre en China es muy importante,
Pero si esas economías rebotan bien, somos optimistas. De nuevo, la gran incertidumbre es para este año si solo tenemos el primer impacto, si dentro de unos meses volvemos todos a la normal y no pasa nada, o si tenemos una segunda ola de impacto. Una segunda ola de impacto por quiebras, desempleo y cosas por el estilo. Doctor Rama, muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a Nueva York con Ariane Ortiz Bolin, subgerenta para América Latina de Moody's, una de las calificadoras de riesgo más grandes de Wall Street. Ariane, muchas gracias por estar con nosotros. La pregunta que nos hacemos todo el tiempo, la misma que le hacíamos al doctor Rama, ¿cuándo se van a empezar a recuperar las economías de América Latina y el Caribe? ¿Mediados de año, fin de año, el año que viene? ¿Cuándo? Nosotros estamos pensando que para finales de año va a haber una recuperación. Va a ser un impacto muy severo y muy pronunciado en el segundo trimestre, pero ya para el tercer trimestre, quizás no a principios, sino a finales, va a haber una recuperación. Ahora, la situación es muy fluida, entonces esto puede cambiar en cuestión de semanas. Todavía no se tiene el virus bajo control, pero esa es la expectativa que tenemos hoy en día en Moody's. El Banco Mundial acaba de hacer un pronóstico bastante horripilante, diciendo que la economía de América Latina va a caer un 4.6% este año. México, Brasil, Argentina. México un 6%, Brasil un 5%, Argentina otro tanto. ¿Ustedes son tan pesimistas como el Banco Mundial? No, coincidimos. O sea, va a ser una contracción fuera de precedentes, muy significativa. A lo que refiero es que es una contracción muy pronunciada, pero que es relativamente corta. Es decir, que a finales de año va a haber una recuperación, pero que esta recuperación no es lo suficientemente fuerte para contrarrestar la brutal caída que va a haber en el segundo trimestre. Entonces, para el próximo año esperamos que las tasas de crecimiento mejoren. Ahora, aquí para nosotros es mucho más importante qué países van a poder rebotar más rápido de esta caída, dado que es un hecho que todas las economías se van a contraer o van a tener una fuerte caída en sus crecimientos, unas más que otras. ¿Qué países se van a recuperar más pronto? Eso es la gran pregunta y creemos que la diferencia va a depender mucho de la capacidad de respuesta de sus gobiernos y el tipo de medidas que están implementando para mitigar el impacto en crecimiento económico que todas estas medidas de contención del virus están teniendo en las economías. Perú y Chile llaman la atención para nosotros porque son los que cuentan con la capacidad institucional, primero para ser de los primeros en implementar medidas de distanciamiento social y después implementar medidas monetarias, fiscales, financieras para contrarrestar el duro golpe en sus economías. Otros países no han sido tan eficaces o tan rápidos en implementar medidas y esperamos que está el riesgo de que el crecimiento económico caiga por un tiempo más prolongado. Muchísimas gracias, Ariane Ortiz Bolin, gracias por tu tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, para levantarnos un poco el ánimo, vamos a hablar sobre la gran oportunidad que se presenta para América Latina, ahora que las empresas americanas, por lo menos muchas empresas de Estados Unidos, van a tratar de diversificar sus importaciones para no depender tanto de China. Vamos a un corte, ya volvemos con esta teoría. No se vayan, ya volvemos. Sueña con ser el papá que tiene las herramientas para hacerlo todo. Busca, encuentra, compara. Descubre la que siempre habías querido. Ven a Sodimac Home Center y llévate una o llévatelas todas. Pruébalas, siéntelas. Compra las herramientas de un super papá sin que te supercueste. Y haz tus super proyectos. Encuentra más, ahorra más. Ven y haz más. Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible. Muchas gracias por seguir con nosotros. Como les contaba al principio del programa, hay una teoría muy pero muy interesante del que se habla paradójicamente poco en América Latina. Y digo paradójicamente porque, según esta teoría, esta crisis le podría hacer bien, podría beneficiar económicamente a los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque va a hacer que Estados Unidos, el mercado más grande del mundo, reduzca mucho su dependencia de importaciones de China, y eso podría hacer que las fábricas de Estados Unidos aumenten sus compras de América Latina. Vamos a hablar con un exfuncionario de la Casa Blanca y del Departamento de Estado que sostiene esta teoría. Eric Farnsworth, vicepresidente del Council of the Americas, gracias por estar con nosotros.
Eric, ¿qué le hace pensar que Estados Unidos, a raíz de esta crisis del coronavirus, va a tratar de reducir sus importaciones de China y diversificar sus fuentes de importaciones hacia otros países? Ya sabes, todo el mundo está repensando sus actividades corporativas en este mundo del coronavirus y las cadenas de suministro no son la excepción. Creo que lo que las empresas están analizando en este momento es la confiabilidad de sus cadenas de suministro y no tener que depender demasiado de un país en particular, ya sea China o algún otro país, y diversificarse para alejarse de esa dependencia. Es probable que haya una crisis de salud en el futuro. Ha habido crisis de salud en el pasado y creo que a medida que las empresas busquen que sus cadenas de suministro sean más resistentes a este tipo de interrupciones, también van a mirar a otros lados que no sea China, y creo que eso brinda una gran oportunidad para América Latina y el Caribe. ¿Pero por qué lo van a hacer esta vez cuando no lo hicieron en epidemias o pandemias anteriores? ¿Por qué van a salir de China ahora cuando no lo hicieron antes? Bueno, creo que la razón es porque esta es la primera vez que esencialmente toda la economía de los Estados Unidos, pero también las de otros países occidentales, se han cerrado por un periodo de tiempo indeterminado. Antes tuvimos H1N1, SARS y la gripe asiática, o muchas otras cosas más, y fueron golpes muy fuertes, pero estas fueron solo crisis de salud, no condujeron al cierre de la economía. Por lo tanto, la gente buscará con mucho cuidado asegurarse de que si se cierra una de sus líneas de producción o suministro, tengan acceso a otras. O sea que Estados Unidos va a tratar de evitar que le pase lo que le pasó hace unas semanas, que cuando se cerró China, las fábricas de Estados Unidos se quedaron sin cadenas de suministros. Pero bueno, ok, supongamos que eso sea el caso. ¿Qué le hace pensar que esas mismas fábricas van a comprar suministros de América Latina? Porque hay informes, hay estudios que dicen que ya el año pasado las empresas multinacionales de Estados Unidos redujeron un poco sus compras de suministros chinos de China, pero que no necesariamente los compraron en América Latina, más bien los compraron en Taiwán y en el suroeste asiático. ¿Qué le hace pensar que estas industrias van a diversificar sus fuentes de compras a América Latina? Bueno, creo que esa es exactamente la pregunta correcta. Digo que es una oportunidad para América Latina, pero no es una garantía de que eso ocurra. Hay otras economías en todo el mundo, particularmente en el sudeste asiático, que son muy competitivas. Pero creo que América Latina y el Caribe tienen a su favor varias cosas que, francamente, deberían explotarse. Una es la geografía. La proximidad a la economía más grande del mundo significa mucho. Significa que los costos de transporte son más bajos. Significa que estás en la misma zona horaria. Significa que tienes similitudes en el idioma. Muchas personas en América Latina hablan inglés y muchas personas en Estados Unidos hablan español. Estas son ventajas a favor de la región. Sin embargo, lo que aún no sabemos es si la región tomará los pasos necesarios de manera proactiva para convertirse en un socio atractivo y quedarse con esas inversiones, si esas inversiones se alejan de China. Entonces, en lugar de pensar en que las inversiones van a ir automáticamente hacia América Latina, debemos reconocer que estamos compitiendo agresivamente con el sudeste asiático. Eric Farnsworth, muchas gracias por tu tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, los consejos prácticos concretos del conocido neurocientífico Facundo Manes para mantener la salud mental y combatir la ansiedad y la depresión durante esta cuarentena. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Veamos la entrevista con el conocido neurocientífico argentino Facundo Manes, fundador del Instituto de Neurología Cognitiva INECO y autor del libro El cerebro del futuro y varios otros bestsellers. El doctor Manes tiene más de media docena de consejos muy prácticos, muy concretos para combatir la ansiedad y la depresión durante esta cuarentena del coronavirus. Veamos la entrevista que le hicimos hace pocas horas. Doctor Facundo Manes, muchas gracias por estar con nosotros. Facundo, la epidemia del coronavirus ha traído consigo lo que tú llamas una pandemia de ansiedad y depresión.
Vi un estudio que hicieron ustedes con la Fundación INECO que muestra que 1 de cada 3 argentinos, 1 de cada 3 ha desarrollado síntomas de ansiedad o de depresión durante esta cuarentena. Ahí va la pregunta, ¿este estudio vale para los demás países también? ¿Así de extendida está esta pandemia de ansiedad y depresión? Hola Andrés, gracias por la invitación. Sí, esta pandemia es del coronavirus, pero también es una pandemia de ansiedad y depresión a nivel global. Yo creo que nunca la especie humana ha tenido tanto miedo y ansiedad en forma simultánea, porque en episodios traumáticos anteriores no estamos conectados con las redes sociales, con Twitter, con Facebook, con las noticias, con Internet, y hoy algo que pasa en el norte de Italia repercute inmediatamente en cualquier parte del mundo. Entonces hay claramente una pandemia, además del coronavirus, de ansiedad y depresión. En el estudio que hicimos de 10.000 personas en Argentina, encontramos que 1 de cada 3 argentinos desarrollaron síntomas de depresión y ansiedad durante esta cuarentena, y hay varios estudios de los aspectos psicológicos que produce el aislamiento, que produce la cuarentena, y también el miedo a la incertidumbre. Manejar la incertidumbre produce ansiedad. ¿Quiénes son los que están más en riesgo? ¿Los jóvenes, los adultos mayores, los hombres, las mujeres? ¿Quiénes? Bueno, los jóvenes paradójicamente mostraron en nuestro estudio que tienen síntomas depresivos y ansiosos más que la población adulta, y también los adolescentes tienen riesgos. En nuestro estudio los adultos mayores se mostraron un poco más resilientes, pero hay que tener cuidado con esto porque también va a pasar otra cosa que tenemos que ver, que es el aumento de la soledad. Vos sabés bien que todas las pandemias durante toda la historia han cambiado las creencias de ese tiempo y han modificado el escenario de cuando ocurrió la pandemia. Y yo creo que este escenario de pandemia actual va a acelerar procesos previos, y hay muchos procesos previos que podemos discutir que se van a acelerar con esta pandemia global. Pero uno es la soledad. La soledad era un problema previo a la pandemia. La gente en Estados Unidos, alrededor del 40% de los americanos en algún momento de la vida reportaban sentirse solos, y la soledad es un factor de mortalidad, y la soledad crónica es un factor de mortalidad incluso más que la polución ambiental, que la obesidad o el alcoholismo en algunos estudios. Y esto va a acelerar la soledad. Entonces tenemos que actuar en forma inteligente porque tenemos que aplicar el aislamiento físico, pero no el aislamiento social, porque los seres humanos somos seres sociales. Nosotros necesitamos los vínculos sociales como necesitamos comer o beber. Es una necesidad fisiológica. Entonces tenemos que estar aislados físicamente, pero conectados con nuestra red social a través de la tecnología. Antes de preguntarte por tus consejos prácticos concretos para combatir la ansiedad y la depresión, cómo ejercitar la mente durante esta cuarentena, quería preguntarte si habría que levantar la cuarentena para reducir esta tendencia a la soledad o no. Porque casi todos los países del mundo, ricos y pobres, están ante la misma disyuntiva. ¿Levanto la cuarentena y abro la economía para que la gente no se muera de hambre y depresión? ¿O no abro la economía y sigo la cuarentena a riesgo de que la gente se muera de coronavirus? Bueno, es un dilema que lo tienen todos los países del mundo. Nosotros vimos el comienzo de esta epidemia en Asia, luego en Europa, y los países que aplicaron una cuarentena al inicio tuvieron mayor efectividad en reducir el pico de muertes y de asistencia al sistema de salud. Así que cuanto antes se aplique una cuarentena importante, se vio que es mejor. El tema es cómo salir de la cuarentena. Y también ahí hay dos diferencias de países que pueden sostener, porque son países más ricos, con menos deuda, países desarrollados, y los países más frágiles económicamente, con deuda, los países no desarrollados. No se puede, creo que, generalizar en todos lados, y yo estoy a favor de proteger la vida, soy médico, pero también es cierto que la economía no está disociada de la salud impacta en la economía y la economía en la salud, así que cada país va a tener que decidir en forma inteligente según la situación.
Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con el doctor Facundo Manes. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista con el conocido neurocientífico argentino Facundo Manes, fundador del Instituto de Neurología Cognitiva INECO, autor del libro El cerebro del futuro y varios otros bestsellers. Sigamos viendo la entrevista. Doctor Manes, ¿qué ejercicios recomiendas para la mente durante esta cuarentena? Me pareció muy interesante la recomendación que te escuché de que hagamos algo diferente. Pero, ¿diferente cómo qué? Bueno, por ejemplo, para mí hacer tu programa en tu lugar sería un esfuerzo cognitivo, porque no lo hago. Para vos no lo es, porque lo venís haciendo hace años. Si bien es una tarea intelectual, y uno podría decir, Andrés Oppenheimer tiene una tarea intelectual, vos lo haces un poco automáticamente. Para vos sería más desafío intelectual aprender un idioma que no sabés, aprender un tema, neurología, que quizás no lo conocés como otros temas. Así que hay que hacer transpirar el cerebro, hay que aprender algo que no sabemos bien. Eso es una cosa importante y que podemos aprovechar la cuarentena para hacer algo, para aprender algo que siempre quisimos y no pudimos, para mejorar nuestro idioma. Incluso, por ejemplo, hay gente que dice, yo nunca voy en América Latina, nunca voy a aprender inglés, no tengo talento, y es porque muchas veces no le ponemos demasiado tiempo. Entonces ahora tenemos tiempo para aprender cosas que siempre nos costaron. Pero la pregunta tuya es muy importante y aprovecho tu programa que tiene gran impacto en la comunidad hispana en todo el mundo, no solo en América Latina, porque el desafío es para mucha gente en todo el mundo, para muchísima gente, es cómo pasar o cómo lograr el mejor bienestar mental posible en esta etapa de aislamiento. Y la ciencia tiene varias recomendaciones que, si me permitís, las puedo enumerar. Adelante. Lo primero que tenemos que hacer en esta cuarentena, con el objetivo de lograr el mejor bienestar mental posible en este tiempo excepcional, lo primero que yo recomiendo es rutinas. El día tiene que tener rutinas. La rutina nos ayuda mucho porque esta es una maratón y tenemos que establecer rutinas en nuestro día. Levantarnos, si es posible, a la misma hora, ir a dormir a la misma hora, establecer rutinas. Lo segundo que debemos hacer es ejercicio. Aunque estemos en un departamento, en un lugar chico, tenemos muchas cosas online para aprender, como ustedes saben, pero en los chicos se recomienda 30 minutos por día y en los adultos 1 hora por día de ejercicios. Aunque tengamos poco espacio, el ejercicio refuerza el pensamiento creativo, es un gran ansiolítico y un gran antidepresivo. Además de la rutina y del ejercicio físico, un aspecto importante que podemos hacer es meditar. Si alguien nunca meditó, puede usar una técnica que es muy útil, que se llama mindfulness, que es básicamente concentrarse en el presente, sin juzgar, controlar la respiración, porque cuando uno se pone ansioso o se estresa, la respiración se pone más tensa, más corta, y uno tiene que inspirar profundamente, sostener la respiración y luego exhalar profundamente. Pero si uno busca en internet información sobre mindfulness, sobre el control de la respiración, puede ser de mucha ayuda. Otra cosa que debemos hacer es ver programas de televisión serios, como el tuyo, con información confiable, porque llenarnos de información, de WhatsApps, de amigos que nos envían muchas veces fake news sin saberlo o sabiéndolo, eso nos genera más ansiedad y nos genera lo que los científicos de la conducta llamamos negligencia de la probabilidad. Si yo estoy todo el día recibiendo WhatsApps o información de lugares no muy confiables, voy a tener más sensación de riesgo de enfermarme de la probabilidad real que tengo de enfermarme. Entonces hay que ver información confiable y pocas veces al día. No estar todo el día informado, porque eso puede aumentar la sensación de riesgo. Además, dormir. Hay que descansar, no hay que tener culpa. Hay que dormir 7, 8 horas por día. Además de todo esto que dijimos, hay que vincularnos socialmente. Este virus agarra lo mejor de nuestra especie, que es nuestro contacto humano, nuestra necesidad de ser sociales, y lo usa en nuestra contra. Es cierto que tenemos que tener un aislamiento físico, pero no tenemos que tener un aislamiento social. Tenemos que estar conectados por la tecnología, con los amigos, con nuestra red, con la gente que nos hace bien. Es muy importante llamar a la gente que quizás no llamamos hace tiempo, pero estar en contacto social. Además, una dieta balanceada. Y además, manejar el trabajo, el entretenimiento y la vida en familia en la casa en forma balanceada. Hay que balancear la dieta
y también balancear las actividades. Y por último, de esta serie de recomendaciones, saborear las pequeñas cosas de la vida. Cuando estamos cocinando, quizás en épocas sin pandemia, cocinábamos en forma automática. Ahora disfrutar cada cosita que hacemos, disfrutar lo cotidiano es muy importante para sobrellevar, junto a las otras recomendaciones, este momento excepcional. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con el doctor Facundo Manes. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con el conocido neurocientífico argentino Facundo Manes, fundador del Instituto de Neurología Cognitiva INECO, autor del libro El cerebro del futuro y varios otros bestsellers. Sigamos viendo la entrevista. Doctor Manes, Facundo, como estudioso del cerebro humano, ¿qué cambios crees se vienen en el mundo después de esta pandemia? Buena pregunta. Todas las pandemias cambiaron. Si uno estudia las pandemias en la historia en la historia mundial, uno ve que las pandemias cambiaron los sistemas de creencias de la actualidad, de ese momento. Así que claramente va a haber cambios. Yo no creo que vamos a tener un nuevo mundo. Yo creo que se van a acelerar muchas cosas que venían pasando quizás en forma lenta y muchas de las cosas que vos decías en tus libros, en tus comentarios. No creo que haya un mundo totalmente diferente. Creo que se van a acelerar los cambios precedentes. Creo que claramente el trabajo a través de la tecnología va a ser algo más habitual. Las reuniones de directorio van a ser como están haciendo ahora, o las reuniones de trabajo van a ser como están haciendo ahora. La educación, ahora dentro de la cuarentena, del aislamiento en forma tecnológica, la educación a distancia va a ser masiva. Creo que entonces va a cambiar los sistemas de creencia y va a pasar, se va a acelerar muchas cosas que estaban pasando y que muchas de esas las predecías vos en tus libros. Yo creo que esto va a acelerar cambios que ya estaban pasando en la sociedad. Y esto nos va también a poner un desafío como especie. De esta etapa excepcional podemos sacar lo peor de nuestra especie, la mezquindad, el individualismo, el sesgo autoritario, o podemos sacar lo mejor de nuestra especie, que es la cooperación, el altruismo, el trabajo en equipo, la inteligencia colectiva. Yo creo que tenemos que apuntar hacia lo mejor. De esto vamos a salir. Esto va a terminar con la especie humana otra vez ganándole a un nuevo virus, gracias a la tecnología, a la ciencia, a la educación, a la cooperación, a la inteligencia colectiva. Pero de esta salimos entre todos. Fascinante. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi reflexión sobre algunas de las cosas que escuchamos en el programa de hoy. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre algunas de las cosas que escuchamos hoy. Quisiera compartir con ustedes algo que nos dijo el neurocientífico Facundo Manes cuando hablaba de que para preservar la salud mental y combatir la ansiedad en esta cuarentena del coronavirus, una de las muchas cosas que tenemos que hacer es evitar consumir noticias falsas, fake news que recibimos en WhatsApp o en otras redes sociales. Porque, como nos decía el doctor Manes, esta pandemia del coronavirus también está produciendo una pandemia de ansiedad, en parte producida por la desinformación y las teorías conspirativas que recibimos en nuestros telefonitos. Ejemplo, el videíto que muchos recibimos por WhatsApp diciendo que el coronavirus es causado por las redes celulares del 5G o que la pandemia del coronavirus fue causada por Estados Unidos para destruir a China o por China para destruir a Estados Unidos. ¿Cómo puede ser que millones de personas compartan, retransmitan estos mensajitos que no están respaldados por la comunidad científica de ningún país? ¿Por qué la gente consume tantas teorías conspirativas infundadas por WhatsApp y por otras redes sociales? Hay muchas teorías. Para mí, una de las más convincentes es que la gente le presta atención a estas teorías y las retransmite porque eso le da una sensación de poder. Les da una sensación de que han encontrado verdades secretas que supuestamente los poderes mundiales
quieren mantener ocultas. Y eso les da a mucha gente una sensación de empoderamiento, les hace sentirse importantes, poseedores de verdades que nadie más tiene, más iluminados que el resto de nosotros. Pero lo cierto es que están consumiendo basura, están siendo víctimas de fraudes informáticos y, para peor de todo, nos están poniendo en riesgo a todos, porque muchos de esos videitos indirectamente ponen en duda lo que dice la comunidad científica mundial. Por ejemplo, en este caso de ahora, de que hay que mantener la distancia social, de que hay que respetar las cuarentenas. De manera que, por favor, no consuman esos videitos que no tienen o que no provengan por lo menos de un diario conocido, de una cadena de televisión conocida, que tenga la necesidad de mantener su credibilidad. Un medio serio, claro, se equivoca, todos nos equivocamos, pero cuando un medio serio se equivoca, lo reconoce apenas descubre el error. Un medio serio no va a poner un videíto de esos al aire porque se juega su credibilidad. Yo uso el WhatsApp para comunicarme con mis amigos, pero no para recibir información, porque buena parte de lo que pasa por el telefonito es basura. Y en las otras redes sociales, en Facebook, en Twitter, por favor, si reciben este tipo de cosas, por favor, verifíquenlo. Verifiquen si viene de un medio serio antes de retransmitirlo. Mucha gente nos dice, pero mira que ese video viene de un médico español, viene de un científico italiano, que da su nombre y apellido. Y yo pregunto, ¿sabemos realmente si el que está hablando es un médico o un científico y no es un impostor? Y supongamos de que el médico o el científico existe, de que es una persona real. ¿Sabemos si la comunidad científica lo respalda o si varios médicos y científicos de cierto renombre le dan crédito a sus teorías? Entonces, no pierdan tiempo viendo basura, no pierdan tiempo viendo videitos o leyendo noticias que no vengan de fuentes creíbles, porque están jugando con ustedes y están jugando con la vida de todos nosotros. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog sobre política, tecnología, economía, educación, innovación en el sitio web andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar todas las semanas por email mis últimas columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección, es andresopenheimer.com. Y síganos en nuestro Twitter, @OpenheimerA, en nuestro Facebook, Andrés Oppenheimer, y ahora también en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Cuídense. Con suerte nos vemos la semana próxima. Gracias. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible. En Buenos Aires, Argentina, UADE. Una universidad con pasión por enseñar. UADE, una gran universidad. Arcos Dorados. Ingresa en lacaja.com.ar, asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple. Gingroup, líderes en administración integral de capital humano. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.